Bienvenidas y bienvenidos a este seminario web Fill the Nutrient Gap, identificación de soluciones específicas al contexto dentro de los sistemas de alimentos, salud y protección social para mejorar la nutrición, presentado por el Programa Mundial de Alimentos para la serie de seminarios de la Red de las Naciones Unidas para el SAN. Este es el segundo de una serie de seminarios web centrados en la nutrición, realizados en colaboración con la plataforma de conocimiento Secure Nutrition, administrada por el Banco Mundial. Mi nombre es Laura Figasolo y trabajo dentro de la plataforma Secure Nutrition. Este seminario se desarrolla en una aplicación llamada WebEx y voy a describir algunas características antes de que los presentadores empiecen. Si ustedes pueden oírme hablar ahora, no necesitan realizar ninguna otra acción. Para conectar el audio, utilicen el menú Audio cerca de la parte superior de la pantalla. Cuando ustedes seleccionan Conectar mi audio, verán aparecer un cuadro con 3 opciones. La mayoría de los participantes selecciona para conectarse usando su computadora, la última opción. También pueden usar el teléfono para llamar a la reunión. Hagan clic sobre la opción central y llamen al número de teléfono indicado en su pantalla. Si tienen problemas para conectarse con su computadora, les sugerimos que cierren la aplicación WebEx y traten de conectarse de nuevo. Si siguen encontrando dificultades, tengan en cuenta que estamos grabando toda la sesión y compartiremos la grabación y las diapositivas con ustedes después del seminario. Una vez más, si ustedes pueden oírme hablar ahora, no necesitan realizar ninguna otra acción. Utilicen el chat para presentarse y hacer preguntas. Para abrir el chat, busquen un icono de chat en la parte superior de la pantalla. Hagan clic en él y verán una nueva ventana de chat abierta cerca de la parte inferior de la pantalla a la derecha. Seleccionen Todos para enviar una pregunta o decir hola. Seleccionen Host o Laura Figasolo si tienen problemas técnicos. Intentaremos resolver su problema lo antes posible. Este seminario durará 1 hora y 30 minutos. Por favor, hagan preguntas en el chat box durante la presentación y los presentadores responderán cerca del final de la sesión. Ahora es un placer para mí presentar a Nicolas Bidot, el moderador de esta sesión. Nicolás es actualmente el coordinador global en funciones de la Red de las Naciones Unidas para el SAN y la Secretaría de REACH, organizada por el Programa Mundial de Alimentos en Roma. Anteriormente, Nicolás trabajó con el UNICEF, UNAIDS y el Programa Mundial de Alimentos y tiene un doctorado de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos. Nicolás, por favor, habilita el sonido y toma la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la introducción y bienvenidos a todos y todas a este seminario web organizado, como lo ha dicho Laura, por la Red de las Naciones Unidas para el SUN en colaboración con Secure Nutrition. Y aprovecho esta oportunidad para agradecer a los colegas de Secure Nutrition por la excelente colaboración. El seminario de hoy sobre Fill the Nutrient Gap es el segundo seminario web de la serie de webinars de la Red de las Naciones Unidas. Esta sesión será presentada por el Programa Mundial de Alimentos, una de las agencias de las Naciones Unidas en la red. Permítanme ahora presentarles nuestras presentadoras para hoy, que son Julia Baldi y Frances Knight. Julia Baldi colidera el equipo de Fill the Nutrient Gap en la división de nutrición del Programa Mundial de Alimentos en Roma. Julia tiene 15 años de experiencia en trabajo de programas y políticas de salud y nutrición con organizaciones de las Naciones Unidas, incluyendo el PMA y UNICEF, en contextos humanitarios y de desarrollo. Antes de trabajar en el PMA en Roma, Julia ha sido oficial de programas y de nutrición en PMA en Perú, Afganistán e Indonesia desde 2005 hasta 2013. Entre 2001 y 2004, Julia ha trabajado en Nueva York como consultora de UNICEF en la División de Salud y en un centro de investigación de Columbia University. Julia es licenciada en Economía de la Universidad de Bocconi en Milán
y tiene una maestría en salud pública en epidemiología de Columbia University. Frances Knight es un miembro del equipo de Field Nutrient Gap en la división de nutrición de PMA a Roma. Frances trae su amplia experiencia en alimentación materna e infantil y análisis de programación lineal al equipo de FNG en Guatemala, Pakistán y Mozambique. Antes de estar con PMA, Frances trabajó en el área de agricultura y nutrición con la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical. Trabajó programación lineal OptiFood en áreas rurales de Etiopía, Tanzania, India y Bangladesh. También, Frances ha trabajado con Fanta, Gain y el PMS en Guatemala, Kenia y Uganda en estudios de consumo dietético. Frances tiene una maestría de nutrición de salud pública de la Escuela de Londres. El flujo de la presentación de hoy tendremos aproximadamente media hora a 40 minutos de presentación, seguida de preguntas y respuestas. Para registrar su pregunta, por favor, utilice el chat box y le seleccione Everyone para que todos los participantes puedan leer sus preguntas. Déjame pasar ahora el micrófono a Julia para la presentación. Julia, es para ti. Ok. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días y buenas tardes con todos y todas. Y muchas gracias por esa oportunidad de compartir con ustedes algunas informaciones sobre esta herramienta, el análisis Field Nutrient Gap. Y esta herramienta sirve para el análisis de situación nutricional adaptada al contexto, vinculado con la toma de decisión a nivel de país y entre diferentes sectores, como explicaré enseguida. Y ha sido desarrollada por PMA y socios. Entonces, primero, ¿por qué FNG? Y el análisis contribuye a los esfuerzos conjuntos a nivel de país y global para alcanzar y lograr los objetivos de desarrollo sostenible, en particular el objetivo 2 de hambre cero. Y este gran reto al 2030 de acabar con el hambre y la desnutrición requiere de una estrategia efectiva y que sí estén basadas en evidencia, pero también bien adaptadas al contexto. Y una mejor utilización, un mejor uso de los datos y unos análisis innovativos, como es el Field Nutrient Gap, pueden también proponer insumos también innovadores para estrategias y soluciones para el hambre cero y para lograr el objetivo 2. Ya sabemos que hay un marco de intervenciones basado en evidencia que está, por ejemplo, basado en los hallazgos de la serie de Lancet de 2013, que identifican cuáles son las intervenciones efectivas para prevenir y abordar la desnutrición y la malnutrición materno-infantil. Y son un conjunto de intervenciones específicas y sensibles a la nutrición que se tienen que llevar a lo largo del ciclo de vida, pero en particular con enfoque a los primeros 1000 días de vida y también las adolescentes. Pero el gran reto es identificar también en un particular contexto nacional cuál es el mix de intervenciones que más se adaptan al contexto y que más específicamente van a lograr alcanzar los problemas nutricionales del país. Y como está presentado y bien descrito en el marco de UNICEF de la malnutrición, alcanzar los requerimientos nutricionales es un prerequisito fundamental para prevenir la malnutrición, en conjunto con la prevención de enfermedades. Y el análisis de Field Nutrient Gap se enfoca en particular sobre el rol que la ingesta de nutrientes y el acceso a una dieta adecuada juega en la prevención y el abordaje de la malnutrición. Y trata de identificar y desagregar cuáles son las barreras principales a una adecuada ingesta de nutrientes para diferentes grupos objetivos vulnerables.
y vincularla con una identificación de estrategias y de acciones que sí pueden mejorar el acceso a dietas nutritivas y la ingesta. Entonces, cuando vamos a ver el lado, digamos, de la ingesta de nutrientes, una nutrición adecuada requiere la ingesta de 40 nutrientes en diferentes cantidades de varios tipos de alimentos, en conjunto con otras intervenciones. Y estos requerimientos varían dependiendo de la edad, del tipo de individuos. Y cuando vamos a ver los particulares desafíos en diferentes miembros de un hogar, los requerimientos nutricionales de niños pequeños son muy altos y son un gran desafío porque en primer lugar un niño tiene en particular un niño en los primeros 2 años de vida, tiene un requerimiento muy alto en proporción a la cantidad de alimentos que consumen. Si comparamos un niño amamantado de 6 a 8 meses con un hombre adulto, por ejemplo, con una diferencia de 10 veces en términos de peso corporal, los requerimientos de hierro de un niño ya no difieren mucho de un hombre adulto, pero si vamos a ver cuál es la ingesta de energía de alimentos, excluyendo en particular si se excluye la leche materna y la energía que llega de la lactancia materna para un niño requiere 200 kilocalorías de energía, mientras comparado con un hombre adulto que requiere alrededor de 2.700 kilocalorías. Entonces, el requerimiento de hierro por 100 kilocalorías de alimentos es de un niño es 9 veces superior a un hombre adulto. Entonces, la cantidad o la densidad de nutrientes por comparado con la cantidad de alimentos que es consumido por un niño es mucho más un reto para alcanzar, porque por esta razón. Y la densidad de nutrientes ya es mucho más alta para niños pequeños comparado con hombres adultos. Y también la densidad de energía es bastante alta, porque más de 0.8 kilocalorías por gramo se necesitan alcanzar para niños pequeños. Entonces, bajo esas premisas, el Field de Nutrient Gap, el análisis ha sido desarrollado por PMA, pero con el apoyo de varios socios, incluyendo la Universidad de California Davis, IFPRI, Epicentre, UNICEF Headquarters, la Universidad de McGill y Harvard, y con la contribución de Canadá y de Alemania. Y los análisis han sido desarrollados y se han llevado a cabo en diferentes países. Son 3 países pilotos que se llevaron a cabo entre 2015 y 2016, El Salvador, Ghana y Madagascar. Y luego, después de un proceso de validación que ha involucrado la participación de los socios que mencionaba antes, se ha llevado a cabo en otros países, en Guatemala, Tanzania, Mozambique, Pakistán, Laos y Camboya. Y esos ya Tanzania, todos se han concluido, mientras Sri Lanka y Mozambique están todavía en proceso. Y también se ha llevado apoyo sobre análisis específica de costo de la dieta en otros 4 países. Y hay una lista de países que también están planteados para el final del año y el año próximo. Los objetivos principales, entonces, del análisis, como estaba mencionando antes, es, en primer lugar, fortalecer el análisis de situación nutricional vinculada a la toma de decisiones. Y luego, establecer un consenso entre diferentes actores a nivel nacional de diferentes sectores sobre estrategias costo-efectivas y adaptadas al contexto para la mejora nutricional de grupos vulnerables. Entonces, es situación nutricional vinculada con la toma de decisiones. El análisis se basa en 2 componentes principales.
Uno es la recopilación y análisis de datos e información secundaria, y el otro es la programación lineal, en particular basada en el costo de la dieta, que es una herramienta que voy a describir un poco más en la próxima lámina. Y el enfoque, como mencionaba antes, por la relevancia para la nutrición, el enfoque es en el ciclo de vida, pero con particular atención a grupos vulnerables, niños y niñas menores de 2 años, mujeres embarazadas y lactantes y adolescentes. La optimización lineal, el costo de la dieta, que ha sido desarrollada por Save the Children UK, es una herramienta que es fundamental para el análisis y que se utiliza de varias maneras, como van a ver en ejemplos de países, de varios países en que se ha desarrollado el análisis. Pero les voy a explicar un poco cómo ese proceso de optimización lineal funciona, porque es un concepto que luego vamos a ver aplicado bastante seguido después. Entonces, en base a encuesta de mercado, vemos cuáles son los alimentos disponibles en mercados locales y cuáles son sus precios por 100 gramos. En base a este listado de alimentos disponibles, de todos los alimentos disponibles en los mercados locales, en un particular contexto, y en base a los requerimientos nutricionales de diferentes miembros del hogar, según una composición de un hogar modelo para un contexto, que puede ser a nivel nacional o a nivel provincial en un país, se van a computar y a averiguar cuáles son posibles dietas basadas en estos alimentos locales, la combinación de estos alimentos locales, que cumplen con este requerimiento nutricional de los varios miembros del hogar. Y la optimización lineal identifica cuál es la combinación de esos alimentos más barata, que pero cumple con los requerimientos nutricionales. Luego, se puede también adaptar esta dieta nutritiva más barata con ajustando los patrones de consumo o de preferencia de alimentos básicos y asegurar que en estas dietas también se incluya una porción diaria de alimentos básicos, que pueden variar según el contexto. Y esto es lo que vamos a llamar el costo de una dieta nutritiva, que es lo que luego es un concepto que vamos a utilizar bastante en los modelos siguientes. Ahora, viendo un poco el proceso del análisis. El análisis no es solamente un análisis de datos que se lleva en un escritorio por un consultor en Roma, sino es un proceso que involucra a diferentes actores a nivel nacional y bajo el liderazgo del gobierno. Y es un equipo, por eso es lo que llamamos el equipo de país FNG. Y involucra diferentes sectores del gobierno nacional e en diferentes países se han incluido salud, protección social, agricultura, educación, diferentes plataformas nacionales de SAN y luego oficina del PMA a diferentes niveles, oficina de país, la división de nutrición de la sede, la oficina regional. Otras agencias de Naciones Unidas, incluyendo UNICEF, OMS, la FAO, UNFPA como ejemplos, y otros socios, incluyendo ONGs, la academia, el sector privado y otros socios para el desarrollo. El proceso usualmente ha tenido el liderazgo o de un particular sector del gobierno o del coordinador del STAN con el apoyo técnico del PMA y ha tenido una serie de fases que empiezan con un taller introductorio multisectorial que luego donde se llega a identificar, se lleva un consenso sobre el nivel de análisis que se quiere lograr y también los grupos objetivos de interés en el país. Luego hay un análisis que puede incluir o no un levantamiento de datos de precios de mercado que sirve para el costo de la dieta, pero en algunos casos también se ha utilizado cuando se tenía fuentes secundarias, también fuentes secundarias disponibles a nivel nacional. Y
Ese esfuerzo de recolección primaria de datos ha sido un esfuerzo conjunto siempre con el gobierno, entre PMA y gobierno. Luego hay la recopilación y análisis de datos secundarios y un análisis de modelo de intervención a partir de o en base basados en el costo de la dieta. Y esto análisis, plan de análisis de modelos de intervenciones, siempre es un proceso de, que se acuerda y que se discute con los varios socios nacionales y que se identifica de manera conjunta. Y luego la fase final incluye un taller nacional multisectorial de diseminación de hallazgos del análisis que lleva a una discusión entre sectores sobre una priorización de intervenciones para cerrar brechas nutricionales a través de estos múltiples puntos de entrada y sectores. Y en general el proceso lleva alrededor de 3 a 4 meses. Luego, ¿cómo han sido utilizados los resultados en los 3 pilotos, por ejemplo? En El Salvador, esto ha sido utilizado para informar el rediseño de programas de protección social sensibles a la nutrición. Entonces, los hallazgos han ayudado a apoyar el diálogo sobre manera de hacer estos programas de protección social más sensibles a la nutrición. En Ghana, el análisis ha sido utilizado para reforzar abordajes multisectoriales para la lucha contra la desnutrición y en particular para ver formas también de acelerar procesos en progreso en esta coordinación y el involucramiento, por ejemplo, de sectores como el sector privado y otros en esta lucha contra la desnutrición. En Madagascar, el análisis ha sido incorporado directamente y ha informado el diseño de la nueva política y plan de acción en nutrición multisectorial. Otra manera de utilizar el análisis ha sido también para informar procesos estratégicos de PMA, incluyendo la revisión estratégica de hambre cero y el plan estratégico de país, que define en un plazo de 5 años, básicamente las prioridades estratégicas para las operaciones, pero también para el apoyo técnico al gobierno y a los socios en un país del PMA. Y el momento más adecuado en términos de timing para llevar un análisis, entonces, es cuando esos tipos de procesos se están planteando o se están llevando a cabo. Y, por ejemplo, entonces, durante la revisión de política y programas nacionales o el diseño de estrategias de país. Ahora, antes de llegar a los hallazgos principales, eso es un ejemplo de fuentes principales de información secundaria que se han utilizado, que usualmente están bien extensas. Ese es un ejemplo de Tanzania, son más de 150 fuentes y datos secundarios que se han revisado y que abordan diferentes categorías de datos, incluyendo situación nutricional, políticas y programas, y entonces el entorno de políticas, acceso y disponibilidad a alimentos nutritivos, ingesta nutricional y luego también una serie de información cualitativa relativa a las barreras y prácticas locales, creencias, que también ayudan a entender mejor las barreras a la ingesta, utilizando también información cualitativa, no solamente cuantitativa. Y luego, información secundaria utilizada para el costo de la dieta y la optimización lineal, que incluye encuestas de gastos y también la información sobre la composición del hogar. Muchas gracias. Ahora voy a pasar la palabra a Francis. Muchas gracias, Julia. Antes de pasar la palabra a Francis, quiero recordarles a todos y todas de enviar sus preguntas en el chat box y compartir con todos seleccionando everyone. Muchas gracias. Para ti, Francis, ahora. Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Francis y voy a compartir unos ejemplos de hallazgos principales de algunos análisis de Food and Nutrient Gap que hemos llevado a cabo en países diferentes.
La primera diapositiva que quiero compartir es una diapositiva que muestra el costo en dólares de una dieta adecuada en nutrientes en Madagascar, en varias zonas, y también una dieta adecuada solo en energía. Y el punto aquí es que en todos los países que hemos llevado a cabo este análisis, siempre hemos encontrado que el costo de una dieta adecuada en varios nutrientes es mucho más que el costo de una dieta solo que es adecuada en energía. Y también se puede ver que este precio y la diferencia entre los precios se varía mucho entre las regiones diferentes de un país. Y esta demuestra la diferencia entre la disponibilidad de alimentos, tal como el acceso económico o el acceso de otras maneras de estos alimentos. Y el próximo paso del análisis de Supernutrient Gap usando la herramienta de Cost of Diet es para explorar cuántos hogares o qué porcentaje de hogares en cada área del análisis podrían tener acceso económico a esta dieta. Y como pueden ver aquí, esta es una mapa de Tanzania, y en cada región, con los colores diferentes, podemos ver qué porcentaje de hogares podrían tener acceso económico a una dieta que es una dieta adecuada solo en energía. Y se puede ver que en el parte sur del país es más difícil tener acceso económico a una dieta adecuada en energía. Y también en el parte norte, cerca de Arusha. Entonces, un quinto de los hogares en Tanzania no podrían tener acceso económico a una dieta básica. Pero cuando vemos la próxima diapositiva, viendo la dieta nutritiva, esta es una dieta que al nivel del hogar que tiene todos los nutrientes diferentes, ahora son 60% de los hogares que no podrían tener acceso económico a esta dieta. Y podemos ver también que en la última diapositiva habíamos tenido unas regiones que no habían tenido tantas dificultades a tener una dieta adecuada en energía, pero ahora, viendo nutrientes, la situación ha cambiado mucho. Entonces, esta quiere decir que en algunos lugares es posible que tienen bastantes alimentos, pero no necesariamente son alimentos diversos o alimentos que son buenas fuentes de nutrientes. Entonces, esto ha sido un hallazgo principal en la mayoría de los países en que hemos trabajado. También el próximo parte del análisis de FNG es ver adentro del hogar qué es la diferencia entre el precio de una dieta adecuada por los miembros diferentes de cada hogar. Aquí tenemos un ejemplo de Guatemala del análisis de FNG que hicimos en el año pasado. Y tenemos 5 zonas o regiones diferentes del país y podemos ver el costo de una dieta adecuada en cada región, que varía de $7.20 hasta $11 para una dieta diaria. Y adentro de esta podemos ver la diferencia entre el precio para cada miembro. Y podemos ver que el miembro en que es más caro para hacer una dieta adecuada para este grupo es la niña adolescente. El costo de su dieta varía de 33% hasta 40% de la dieta total. Y el segundo miembro más caro es la mujer lactante. Entonces, esto quiere decir que no es una persona que está consumiendo toda la comida de la casa, pero sus requisitos nutrientes son mucho más altos que los otros miembros de la familia. Especialmente para estos dos grupos, tienen altos requisitos de nutrientes para cubrir sus requisitos para el crecimiento y también para las etapas de vida, por ejemplo, para dar lactancia materna al niño. Y también tenemos, la misma información más o menos en la próxima diapositiva,
que son ejemplos de otros países también, de Pakistán, Indonesia y El Salvador. Esto solo es para mostrar que hemos encontrado esta información en varios países ahora, que no importa de la región o de la composición o número de personas en el hogar, siempre es más difícil lograr una dieta, tener una dieta nutritiva para los niños adolescentes y las mujeres lactantes o embarazadas. Y entonces, sabemos que es muy difícil tener una dieta adecuada para una niña adolescente o es muy caro encontrar todos los alimentos que necesita este miembro de la familia para tener una dieta adecuada. Y sabemos también que en varios países en que estamos trabajando, muchos de los niños adolescentes ya son madres o están embarazadas. Y esto es en parte en el análisis de FNG en que los datos secundarios hablan a el análisis de programación lineal que estamos haciendo. Entonces aquí tenemos un ejemplo de Laos en Asia y sabemos de todos los análisis de datos secundarios que 40% de las mujeres adolescentes ya tienen un niño o están embarazadas. Entonces, antes de los 19 años, más o menos ya son mamás. Entonces, en el gráfico aquí podemos ver que la costa de una dieta nutritiva para una niña adolescente ya es mucho más alto que el costo de una mujer que no es que es un poquito más grande. Pero cuando está embarazada o cuando está dando lactancia materna, el costo es mucho más alto para este grupo en la población. Entonces, esto muestra la necesidad de hablar con los socios en cada país para realmente dar atención a este problema y buscar soluciones para este grupo que en varios países no se ven como un grupo objetivo o un grupo de prioridad. Okay, y aquí ahora vamos a ver las dietas de niños que están recibiendo alimentación complementaria y lactancia materna. Y aquí tenemos dos mapas de Tanzania que realmente ven las dos caras de la dieta mínima adecuada, que es frecuencia mínima y diversidad mínima. Y esto quiere decir que la situación de frecuencia mínima no es tan mal. Podemos ver que muchas de las provincias están en verde, solo tenemos una provincia que está en rojo. Entonces, cuando estamos viendo solo en la frecuencia de comidas para los niños pequeños, no tenemos un problema tan grave. Pero cuando vemos el gráfico que está en el otro lado, vemos que el consumo de alimentos diversos no es muy común. Entonces, muchas de estas partes de Tanzania tienen un problema con la diversidad de las dietas de los niños pequeños. Y con esto queremos decir que no es solo un problema de disponibilidad de alimentos nutritivos o diversos, probablemente es un problema de acceso económico, como hemos visto en las otras diapositivas, hablando de que en Tanzania tenemos 60% de los hogares que no pueden tener acceso económico a una dieta adecuada. Entonces, todavía hablando de la nutrición de niños pequeños, aquí tenemos un ejemplo de Camboya y esto está mostrando el costo de una dieta adecuada para niños que están recibiendo lactancia materna y ellos que no lo están recibiendo. En el análisis de Cost of Diet siempre tomamos en cuenta lactancia materna usando las recomendaciones de OMS. Pero sabemos que en muchos de los países la realidad no es así y muchos de los niños no están recibiendo lactancia materna en la cantidad o frecuencia que deberían estar recibiendo este tipo de alimento. O también existen otras prácticas que podrían causar daño a la lactancia materna, como la introducción de otros alimentos antes de 6 meses. Entonces,
También hemos hecho algunas pruebas de validación para comparar qué impacto podría tener esta práctica al costo de una dieta adecuada para este grupo objetivo. Entonces aquí podemos ver que si tenemos un niño de 6 a 8 meses que no está recibiendo lactancia materna, el costo de una dieta adecuada para este grupo sería 44% más alto que el costo de una dieta para un niño que está recibiendo lactancia materna. Y esto podría tener implicaciones no solo para el costo, pero para la dificultad de encontrar una dieta adecuada para este grupo, sabiendo que que con este grupo necesitamos alimentos que son fuentes ricos de nutrientes y que tienen una concentración muy alta de nutrientes. Y también, como sabemos que en muchos países, especialmente en los áreas urbanos de países, tenemos problemas con las prácticas de lactancia materna, también hemos visto en varios países que cada año tenemos más problemas con el consumo de comida chatarra. Y en Camboya, cuando estamos viendo los datos secundarios, tuvimos el suerte de tener acceso al estudio del ACH, que fue hecho para analizar el consumo de comida chatarra por los grupos de niños pequeños. Entonces aquí podemos ver que hasta 75% de niños pequeños de 6 a 23 meses en Camboya están consumiendo snacks, como galletas, comidas fritas o dulces. Y esta tasa varía en lugares diferentes del país. Entonces, un otro análisis que hemos podido hacer con Cost of Diet es analizar qué impacto podría tener este consumo en el costo de una dieta adecuada para estos grupos. Entonces, tomando en cuenta que el consumo de alimentos, de comida chatarra fue diferente en cada región, también el impacto al costo de una dieta nutritiva fue diferente en cada región. Entonces, podemos ver que en comparación con el costo de una dieta nutritiva, un costo de una dieta nutritiva tomando en cuenta el consumo de comidas chatarras, siempre fue mucho más caro satisfacer los requisitos nutricionales para niños pequeños en cada área. Entonces, esto no solo es por comprar estos alimentos, pero siempre era mucho más difícil encontrar otros alimentos que fueron fuentes ricos de nutrientes afuera de esta comida chatarra. Entonces, como sabemos, las comidas chatarras son muy altas en energía y tienen una baja concentración de nutrientes. Entonces, esto tiene un impacto grande en el consumo de otros nutrientes para este grupo de edad. Entonces, hemos visto solo algunos ejemplos del tipo de análisis que podemos hacer para ver cómo es la situación en el país usando los datos secundarios y también explorar un poquito más qué son las causas de la desnutrición o otros eventos que están pasando usando la programación lineal. El próximo paso en el análisis de Food and Nutrient Gap es de usar el análisis de los datos secundarios, pero también las discusiones extensas con los socios en cada país de varios sectores para identificar intervenciones en nutrición o otras intervenciones sensibles a la nutrición que podríamos usar o modelar para aumentar el acceso a nutrientes y alimentos nutritivos. Entonces, esto es un ejemplo rápido de Mozambique, que es el plan de análisis que hemos hecho en conjunto con todos los socios. Y aquí a la izquierda tenemos una lista de todas las intervenciones que ya están
en el país o podrían estar en consideración o van a venir al país en el futuro. Y tenemos también varios grupos objetivos y varios puntos de entrada y sector para cada intervención. Entonces, el próximo parte es de hacer el análisis de estas intervenciones usando la herramienta de Custom Diet. Y en este tipo de análisis queremos ver qué impacto podría tener cada intervención en el precio de una dieta nutritiva para un grupo específico y al porcentaje de hogares que podrían tener acceso económico a una dieta nutritiva. Entonces aquí tengo un ejemplo de El Salvador, del análisis de Food and Nutrient Gap de 2015-2016, en que hemos modelado varias intervenciones para niños de 12 a 23 meses. Y entonces aquí podemos ver que estamos comparando el costo de una dieta nutritiva para este grupo de edad, niños de 1 año, al costo de una dieta nutritiva que incluye varias intervenciones diferentes. Y con esto estamos usando 3 puntos de entrada diferentes: el mercado, el sector de apoyo social o el sector de salud usando transferencias en especie o cupón, y también usando una combinación entre el mercado y el sector de producción social o sector de salud usando cupones o un descuento al precio de un alimento. Entonces, el punto interesante aquí es ver que con varias intervenciones diferentes podríamos bajar el costo de una dieta nutritiva para este grupo. Y no queremos decir con esto que el alimento que baja el precio más es la mejor intervención, solo es para tomar en cuenta cuando estamos viendo con los socios cuáles intervenciones serían los más factibles y que podrían tener un impacto para varios miembros de la familia. Aquí tengo un ejemplo también de Lao, esta vez con mujeres lactantes. Y aquí el punto interesante es que tenemos varias intervenciones usando no solo un alimento, por ejemplo, NutriButter o Energy Bars. También tenemos una pastilla de micronutrientes múltiples, que es MMT, o un suplemento de hierro y ácido fólico, o un cupón o bono para comprar alimentos locales que son nutritivos, tal como huevos o vegetales. Y el punto interesante aquí es que el impacto de cada intervención es diferente en cada región. Entonces, la pastilla de micronutrientes múltiples tuvo el mejor impacto en 3 regiones, en 3 áreas, pero en otras regiones fue una otra intervención que tuvo el mejor impacto. Entonces, siempre es muy importante tomar en cuenta el contexto. Y aquí tenemos resultados diferentes, no solo por los precios de alimentos diferentes en el mercado local, pero la disponibilidad. Y también las brechas de nutrientes en cada región. Entonces, con el análisis de Food and Nutrient Gap, podemos ver cuáles requisitos de nutrientes son los más difíciles a cubrir usando alimentos locales. Y si una intervención tiene un mejor impacto o un menor impacto en una región, significa que quizás no tiene una alta concentración de un nutriente que es un nutriente problemático en esta región. Okay. Después de considerar las intervenciones al nivel de un grupo específico, el próximo parte es de considerar cuáles intervenciones podrían ser combinadas para hacer paquetes de intervenciones para toda la población o toda la familia. Entonces, estos paquetes normalmente incluyen intervenciones para la población general, tal como fortificación de alimentos básicos o intervenciones de agricultura. Pero también incluyen intervenciones focalizadas para grupos específicos, o especialmente como las últimas 2 diapositivas, alimentos especiales, suplementos o cupones para
tener mejor acceso económico a alimentos locales nutritivos. También hemos incluido en el análisis transferencias de dinero para considerar qué sería el impacto de una combinación entre un paquete de intervenciones y una transferencia de dinero o el impacto solo de una transferencia de dinero. Y queremos primero hacer claro que no solo estamos hablando aquí de transferencias de dinero, podría ser cualquier intervención que podría aumentar los ingresos o el acceso económico a alimentos. Podría ser intervenciones de agricultura para mejorar las prácticas de post cosecha, para últimamente, como eventualmente aumentar los ingresos de una familia. Y tenemos dos suposiciones que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos haciendo este tipo de análisis en Cost of Diet. El primero es que estamos considerando con este análisis que toda la transferencia que va a recibir una familia se gasta en alimentos, que sabemos que en la realidad podría variar el uso. Entonces siempre existe quizás la necesidad de combinar este tipo de intervención con cambio de comportamiento para asegurar que las familias van a saber qué alimentos deberían estar comprando y usando. Y también tenemos la suposición que la transferencia llega a todos los hogares que no tienen acceso económico a una dieta nutritiva. Entonces vamos a mostrar algunos ejemplos ahora. El primero es de Tanzania y esta diapositiva solo está mostrando el impacto de paquetes e intervenciones. Y tenemos aquí 4 paquetes diferentes, en azul y gris, y en negro la dieta nutritiva original. Y aquí tenemos, estamos viendo el porcentaje o el cambio en el porcentaje de hogares que no tienen o no podrían tener acceso económico a una dieta nutritiva. Entonces, en el primer ejemplo, en Dodoma, podemos ver que comenzamos con un 68% de las familias que no podrían tener acceso económico a una dieta nutritiva. Y con un paquete que tiene fortificación de alimentos básicos para toda la población y intervenciones focalizadas para algunos miembros del hogar específico, podemos bajar este porciento a 62%. Pero en la provincia de Rukwa podemos tener un impacto mucho más grande usando esta intervención. Entonces, esta habla otra vez de la necesidad de no pensar en una intervención para todo el país sin ver los contextos diferentes adentro de un país. Y esta es una ventaja que tenemos con esta herramienta. Ahora tenemos un ejemplo de Guatemala y estamos aquí combinando paquetes de intervenciones diferentes con transferencias de dinero. Y aquí tenemos primero la diferencia entre el porcentaje de familias que no podrían tener acceso económico sin intervenciones y después con transferencias de dinero de 300 o 600 quetzales cada mes. Entonces podemos bajar podemos bajar a 26% el porcentaje de hogares que no pueden tener acceso económico usando una transferencia de 600 quetzales. Pero luego agregando un paquete de intervenciones, solo usando este paquete, el primer paquete que son intervenciones específicas, Micomedita, que es una harina fortificada, una pastilla de Micomedita para el niño y una pastilla de micronutrientes múltiples para la niña adolescente y la mujer lactante, podemos bajar este porciento a 4% con una transferencia de 600 quetzales cada mes. Entonces, esto muestra realmente qué podemos hacer con combinaciones diferentes de intervenciones. Y luego tenemos también los impactos de otros paquetes. Y siempre, bueno, si alguien tiene interés en ver los resultados específicos de algunos países o regiones, con gusto podemos compartir los materiales.
Entonces, sí. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de hallazgos de un país en Laos. Perdón. Aquí tenemos unos ejemplos de hallazgos de un país, y los hallazgos se articulan, los hallazgos principales en base a la combinación, como hemos visto antes, entre los datos secundarios y el análisis del costo de la dieta, inclusive de los modelos de intervención que nos ha explicado antes Francis. Luego se resumen y se consolidan alrededor de algunos mensajes clave. Por ejemplo, en Laos se han identificado 8 mensajes clave para resumir los resultados del análisis. Y lo pueden ver y no voy a ir en detalle a todo el contenido de los mensajes, pero digamos que las áreas de los mensajes claves incluyen una parte de determinantes, por ejemplo, de la situación de malnutrición y cuáles son, por ejemplo, criterios de variabilidad que son significativos en este contexto. Otro mensaje identifica algunos o intenta caracterizar la brecha y cuál es la brecha de nutrientes, y en este caso, por ejemplo, cómo la calidad de la ingesta alimentaria en el contexto de Laos es más seria o más preocupante comparada con la cantidad de alimentos disponibles. Entonces, más un acceso a una dieta diversificada, más que un problema de falta de acceso a energía o alimentos que proveen energía y una alimentación básica. Y luego hay algunos mensajes que están vinculados con disponibilidad de alimentos y cómo el abastecimiento de alimentos está cambiando, y hay patrones de cambios que son debidos, por ejemplo, a acceso a terrenos y bosques, y eso han determinado cambios en los patrones de cultivo, y eso está generando también por ejemplo, la importancia relativa del mercado vis-à-vis la agricultura y cómo eso impacta, por ejemplo, la ingesta y el acceso a los alimentos. Luego, otro mensaje está vinculado a la importancia del acceso económico. Y en Laos, por ejemplo, el acceso económico sí es una barrera fundamental para el acceso a una dieta nutritiva a nivel del hogar. Por ejemplo, los mensajes siguientes están referidos o vinculados con un análisis de los patrones y de las prácticas alimentarias, como esas son barreras para la ingesta de niños, por ejemplo. Y aquí sí se ve que, por ejemplo, hay patrones subóptimos de lactancia materna y de alimentación complementaria. En el análisis se desarrolla más el por qué y cuáles son los hallazgos de la información cualitativa que ayuda a documentar. Y en esto, por ejemplo, algunas de las láminas que hemos visto antes relativas a por ejemplo, la ventaja económica de la lactancia materna, por ejemplo, contra la no lactancia materna o para un niño de 6 a 8 meses, es, por ejemplo, uno de los argumentos que han sido utilizados para este mensaje. Y también el consumo de comida chatarra y el incremento de comida chatarra, como esto puede influir negativamente en la ingesta. Y luego el próximo mensaje está vinculado con las barreras para las mujeres y para la adecuado estado nutricional y la ingesta de las mujeres, y como algunas diferencias como el acceso económico es un componente, pero también hay aspectos culturales y de dinámicas de géneros que de verdad se tienen que enfrentar para una efectiva solución o mejora de la ingesta de las mujeres.
Y luego el mensaje 7 está relativo o vinculado con los modelos de intervenciones que se han visto en el costo de la dieta. Y entonces en este caso se ve como la combinación de estrategias que mejoren el acceso a alimentos nutritivos para los grupos vulnerables, combinados con una transferencia y con una generación de demanda a través de estrategias de cambio de comportamiento, son, digamos, tienen o parecen tener el potencial más alto para un cambio y para la mejora del acceso económico y consumo de una dieta nutritiva. El último mensaje es enfocado en la importancia de acciones en el entorno, en el marco de políticas y de programas, y en el compromiso político hacia la nutrición, en la lucha contra la malnutrición entre diferentes sectores. Y eso, en general, es como un último paso para estimular la discusión en estos talleres que estábamos diciendo, de que estábamos hablando en el proceso para FNG, para identificar de manera conjunta acciones que se tienen que priorizar, usualmente entre mediano plazo, corto plazo, mediano plazo, en largo plazo, entre los actores que participan en el proceso. Y hay diferentes tipos de puntos de entradas y de recomendaciones que se desarrollan para protección social, salud, agricultura, cadenas de valor para alimentos y el sector privado y educación. Hay una serie de ejemplos, no me voy a, lo van a poder averiguar también, unos ejemplos de recomendaciones desarrolladas por los países. Por ejemplo, han incluido a nivel de protección social, han estado, por ejemplo, de incrementar el valor o tienen que ver con el cambio en el valor de la transferencia entregado por programas sociales o por los criterios de focalización, por ejemplo, de los programas sociales. Estos han sido, por ejemplo, desarrollados o propuestos en Ghana, en El Salvador, en Indonesia. Luego hay la introducción de diferentes tipos de alimentos a través de plataformas de programas sociales, como por ejemplo en El Salvador, y que pueden ser vinculadas también con el sector privado a través de un cupón y la entrega a través de supermercados. Puede ser, hubo también todo una recomendaciones relativas a la integración de educación nutricional y de condicionalidades que puedan apoyar a mejorar la sensibilidad a la nutrición de los programas sociales. En salud, por ejemplo, ha habido en varios países una recomendación que ha identificado como las pastillas de micronutrientes múltiples tienen un alto potencial en particular para mujeres gestantes y lactantes o adolescentes, y su consideración para introducción a través de plataformas de salud pública. Y también en contextos como Madagascar, donde hay temporadas de fuerte inseguridad alimentaria y algunas zonas que son más afectadas por otras, el hecho de combinar un enfoque de preventivo de la desnutrición a tratamiento de desnutrición aguda y de desnutrición aguda moderada, y que la focalización debería ser también dependiente de el nivel de inseguridad alimentaria severa y el nivel de desnutrición inicial que hay en diferentes zonas, entonces según ese tipo de vulnerabilidad. Pero esta combinación entre enfoque preventivo y tratamiento de manera combinada a través de plataformas de salud. Y en agricultura, una recomendación que ha salido en varios países es el papel jugado por los extensionistas agrícolas para la promoción de una alimentación saludable, dietas nutritivas y también de intervenciones que a nivel de hogar pueden también mejorar, por ejemplo, la ingesta de alimentos nutritivos, como puede ser la crianza de animales menores, la horticultura,
También hubo bastantes recomendaciones vinculadas a biofortificación y promoción de biofortificación de diferentes alimentos y eso ha salido bastante en Ghana y en Pakistán. Y como estaba mencionando antes Francis, esfuerzos en reducir las pérdidas post cosecha, también en mejorar el acceso al mercado para pequeños productores agrícolas, puede también de verdad incrementar los ingresos y también la capacidad luego de un mejor acceso económico a dietas. Y dentro de las cadenas de valor de alimentos, aquí hay toda una serie de recomendaciones que también pueden ser tomadas por un papel más activo jugado por el sector privado y para la mejora de la cadena de suministro, incluyendo cadena de frío, o para la seguridad y la para mejorar el marco, para fortalecer iniciativas existentes y alianzas públicas privadas para mejorar la disponibilidad y el acceso de diferentes alimentos complementarios fortificados a través de mercados, también dirigidos, por ejemplo, a mujeres o para niños. Y aquí hubo bastantes recomendaciones y ejemplos en Madagascar, en Ghana, en Pakistán. Y luego todo el aspecto de marcos normativos y reglamentarios para fortificación, pero también producción local y promoción de alimentos complementarios fortificados y de snacks. Y seguros también, de seguridad. Y luego hay también recomendaciones a nivel de educación, identificando plataformas de alimentación escolar como una plataforma muy prometedora para promoción de dietas saludables y diversificadas para escuelas no solamente primarias, sino secundarias, como una plataforma también para alcanzar mejor las necesidades nutricionales de adolescentes. Y luego un tema de creación de demanda, educación nutricional sobre dietas balanceadas en escuelas, colegios y universidades. Bueno, ahora solo falta un último momento de promoción porque si están interesados hay muchos más detalles que pueden ser compartidos de reporte, de informes, pero también hay va a haber una sesión a la Congreso Internacional de Nutrición en Buenos Aires en octubre sobre Field the Nutrient Gap y Cost of Diets, organizado conjuntamente por el Programa Mundial de Alimentos y Save the Children, y va a ser el 15 de octubre, entonces con el apoyo financiero de Alemania y de CIF. Entonces, si están interesados, también vamos a estar allá pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia y Francis, por la excelente presentación. De hecho, está claro que Field the Nutrient Gap cierra una brecha muy importante en el ámbito de la nutrición, tanto específica que sensible. Field the Nutrient Gap proporciona un marco, una herramienta analítica y lo que es más importante, un proceso que reúne a diferentes sectores y socios y genera evidencia para informar decisiones importantes sobre la nutrición. Hemos visto ejemplos del rediseño de políticas o el desarrollo de nuevas políticas y planes. También los ejemplos de países son una buena ilustración de las medidas concretas adoptadas por los países después de utilizar la herramienta FNG para ajustar la programación de nutrición. Muy interesante. De nuevo, muchas gracias, Julia y Frances. Y ahora tenemos como una media hora para preguntas y respuestas. Y gracias a todos y todas, tenemos una participación muy activa y hemos recibido varias preguntas que voy ahora a dirigir a las presentadoras, iniciando con Julia. Una pregunta de Elena Arias. ¿Cómo se establece la dieta que actualmente están consumiendo la población? ¿Solo usan la canasta básica? ¿Se tiene que recolectar data de consumo? Julia. Entonces, muchas gracias, Lena, por la pregunta. Entonces, los datos secundarios se utilizan en la medida que estén disponibles
para revisar el nivel de consumo y también los patrones de consumo a nivel, primero de hogar, pero también a nivel de grupos vulnerables, por esos divididos por niños menores de 2 años y luego por diferencias de edades y luego mujeres gestantes y lactantes, mujeres en edad fértil y las adolescentes donde haya disponibilidad de información. Obviamente, en la medida del posible, por ejemplo, en Guatemala se utilizó un estudio que se había recién hecho en colaboración entre INCAP, PMA y otros socios, donde sí se tenía información de consumo para los niños y se tenía recordatorios de 24 horas para niños por los diferentes grupos de edades. En ese sentido, hemos tenido mucha más información muy reciente y muy detallada. En otros países hemos tenido que utilizar, por ejemplo, proxy como la minimum acceptable diet, la dieta mínima aceptable, para ver, por ejemplo, cómo por ejemplo, para alimentación de niños pequeños, si hay una buena combinación entre frecuencia y diversidad, y luego ver a nivel de consumo, a nivel de hogar, utilizando diferentes fuentes de seguridad alimentaria y también información recolectada por PMA y otros socios, por ejemplo, para información de consumo y de diversidad de la dieta a nivel de hogar, y tratar de revisar si hay brechas a nivel de hogar. Usualmente, por ejemplo, va a haber problemas a nivel de grupos vulnerables. Cuando no hay problema a nivel de hogar, puede ser que haya problema a nivel de grupo vulnerable. Entonces, sí, en general, esto se busca identificar la información de consumo y de dieta y recordatorio 24 horas que haya disponible a nivel nacional o a nivel también descentralizado o focalizado en diferentes zonas de los diferentes socios que comparten la información. A veces puede ser que haya una falta tal de información en ese sentido, que esa es un gap de información, que pero que también se puede utilizar de manera estratégica, porque si se levanta ese tipo se dice, sí hay una brecha de información y es crítica, y entonces puede también estimular levantamiento de información y esfuerzo conjunto en hacer eso. Sí, Ad. Frances. Perdón, tengo muchas ganas para agregar una cosita aquí. No sé si Lina también estaba preguntando sobre cuando estamos hablando de la dieta nutritiva en Cost of Diet. Solo quiero clarificar que esto no, cuando estamos hablando de la dieta nutritiva que hemos modelado con Cost of Diet y el costo de esta dieta, el porcentaje de tal población que no podrían tener acceso económico a esta dieta, esta no es la dieta actual. Es una dieta optimizada usando datos de los mercados. Entonces, cuando estamos modelando esta dieta optimizada, tomamos en cuenta todos los alimentos que están disponibles en el mercado local, en cada área o cada región, y por supuesto no vamos al mercado más grande de la ciudad capital de esta región, vamos a tomar en cuenta mercados locales. Entonces, todos los alimentos que están disponibles a nivel local y los precios de estos alimentos. Entonces, usamos estos datos para modelar una dieta optimizada que toma en cuenta el consumo de alimentos básicos, pero no el consumo diario de varios alimentos. Entonces, no estamos hablando de una dieta que está consumiendo ya la población, pero realmente queremos explorar cuánto costaría en cada parte del país tener una dieta adecuada y cuáles cambios serían necesarios para lograr tener esta dieta adecuada. Muchas gracias por la respuesta muy completa. Otra pregunta. Es una pregunta muy interesante que ya hemos recibido en la sesión en inglés y francés de ayer y el día antes. Una pregunta de Lina Mendivil para Frances. La base de datos de la información nutricional de los alimentos se basan en la tabla de composición de alimentos preestablecidos del país o de la región, o cómo se establece?
Para ti, Frances. Gracias por la pregunta. ¿Me pueden escuchar? Ok, perdón. Gracias por la pregunta, Lina. No sé si me podrían escuchar antes. Solo quería decir que sí es una pregunta muy buena y es algo que siempre está surgiendo cuando estamos haciendo este tipo de presentación. En el software de Cost of Diet ya viene con datos adentro de tablas de composición diferentes de varias regiones o países. Por ejemplo, viene con la tabla de composición de USDA adentro, también con la tabla de composición de México, de Kenia, de Bangladesh y varios países. No sé el número exacto, pero existen creo que más de 20 países. Pero también hemos estado trabajando en países que tienen su propia tabla de composición de alimentos, tal como Guatemala. Entonces, ¿cuándo es posible? Cuando existe una tabla de composición de alimentos local y si tenemos alimentos específicos o local, específicos a este contexto, siempre vamos a usar los datos más actualizados y más apropiados para el contexto local. Gracias, Frances. A Giulia, tal vez das un comentario es un comentario de Alejandro Silva. En Guatemala estamos impulsando la necesidad de trabajar con las mujeres, en especial adolescentes, en la estrategia. En este marco está claro la necesidad de vincular los derechos sexuales y reproductivos, en especial planificación familiar, para resolver el tema como una acción central. Giulia, comentarios sobre este. Muchas gracias, Alejandro. No, definitivamente es un área muy importante de trabajo. Yo creo que el estudio o el análisis apoya en este proceso de abogacía en la importancia de priorizar este grupo objetivo en las estrategias multisectoriales. Entonces, sí, en varios países hemos identificado también plataformas de planificación familiar como muy importantes y vincularlas con plataformas de salud y protección social y otras como hemos descrito en la última parte de la presentación. Y además, las escuelas también como puntos de entradas como importantes para alcanzar por lo menos las adolescentes o incentivar la atención escolar de las adolescentes para retrasar y hacer que también se retrase la edad de la casamiento o del y que comunque la educación, que la mujer llegue o que el adolescente llegue a un mejor alcance o nivel escolar. Aquí está vinculado con toda una serie de ventajas también a nivel de su estado nutricional, el estado nutricional de sus niños y del hogar en el futuro. Así que sí, muy importante punto y sí lo hemos identificado ha sido identificado por varios actores, ya por ejemplo, en Pakistán y también, no me acuerdo en qué otros países, pero muy buen punto. Muchas gracias, muy importante, muchas gracias. Frances, una pregunta de Israel Ríos. Sobre la metodología, ¿ustedes creerían que un análisis basado en datos primarios como ingesta, costos, arrojaría información crítica sobre el precio y acceso a alimentos, en particular alimentos saludables? Frances. Okay, sí, gracias Israel por la pregunta. Es una buena pregunta y quería decir primero que
En todos los países, en mitad de los países hemos trabajado con datos, bueno, en todos los países hemos trabajado con datos secundarios cuando ha sido posible, pero en varios países también hemos hecho estudios de encuestas del mercado para buscar datos actualizados y primarios sobre los precios y la disponibilidad y diversidad de alimentos que están disponibles localmente. Siempre es una pregunta interesante comparar qué sería mejor en esta parte, hablando del parte de costo de dieta y la optimización de dietas, si es mejor usar dietas primarias, datos primarios o usar los bases de datos que ya existen al nivel de país, como un estudio de consumo a nivel de hogar. Si tenemos, un estudio al nivel de hogar de consumo con precios o estudios, encuestas del mercado que está llevando a cabo el gobierno en varias regiones, y es algo que tiene un tamaño de muestra amplia y que ha sido hecho todos los años y no son datos viejos, quizás podríamos llegar a un tamaño de muestra más grande, de un tamaño de muestra que podríamos hacer en una encuesta nueva. Entonces, siempre tenemos que comparar las dos opciones y ver realmente qué sería más adecuada. Depende también en el tiempo que tenemos para hacer el análisis y el presupuesto. Una cosa que hemos podido hacer siempre con datos primarios es también ver los datos secundarios que existen para validar los resultados. Y esto siempre ayuda un poquito para ver si realmente estamos usando precios de datos que son realistas o por alguna razón vienen de una situación extraña. Entonces, con los datos primarios sobre consumo y la situación de nutrición, sí sería un lujo de poder hacer un estudio de datos primarios para recoger datos nuevos en cada situación, pero como he dicho, siempre tenemos límites de presupuesto y tiempo. Una cosa que nos gusta mucho de este tipo de análisis de Food Nutrient Gap es que no estamos entrando a un país como PMA haciendo un análisis y diciendo estos son los resultados. Estamos trabajando primero con la oficina del país y luego con todos los socios que están involucrados en el estudio conjuntamente usando datos que vienen de cada socio. Entonces estamos usando datos que ya han sido validados en el país y aprobados por todos estos socios y que no solo son nuestros datos. Entonces, esto también es, no quiero decir que uno es mejor y otro es peor, que realmente tenemos dos situaciones diferentes y tenemos ventajas y desventajas con cada uno. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta de Maritza de Oliva, ¿no? Del tema que conocemos bien para ti, Julia. ¿Es esta la primera vez que los comparten por fuera del PMA? ¿Y cuáles han sido los comentarios y observaciones claves de fuera del PMA, por ejemplo, por parte del gobierno o otros socios? Comentarios, observaciones claves. Gracias. Entonces, no. Hola Maritza, buenos días. Entonces, la respuesta es no es la primera vez. Hemos empezado a compartir el abordaje al análisis, la metodología y también los primeros resultados ya hace casi 2 años, porque ya en Mumbai, en una conferencia internacional de alimentación complementaria organizado por UNICEF y el gobierno, habíamos tenido unas presentaciones para diferentes socios, gobiernos, instituciones diferentes, academia, donde habíamos empezado a compartir algunos de los hallazgos principales de los primeros países pilotos, en particular Guatemala y El Salvador, Ghana y El Salvador. Y luego hemos tenido esos procesos de validación de que estaba hablando cuando estaba presentando los países y donde habíamos hecho el análisis. Esos procesos de validación han involucrado todas esas universidades, UC Davis, IFPRI y UNICEF a nivel de headquarters, que también nos ha apoyado a
fortalecer la metodología, algunas de las asunciones detrás de los modelos de intervenciones, algunas de las asunciones económicas. Ha habido también ha habido un seminario internacional organizado por Sackler Institute, donde se compartían diferentes modelos de análisis para la toma de decisiones en nutrición, donde se han compartido diferentes experiencias de OptiFood, de otras herramientas. Entonces, y luego todas las, por ejemplo, los análisis y la diseminación, todos los procesos de FNG que se han llevado a cabo, por ejemplo, en Pakistán, después de los pilotos en Pakistán o en Tanzania, en Camboya, Laos, han sido compartidos por grandes grupos de socios de diferentes sectores que han involucrado, por ejemplo, protección social, agricultura, salud. Han sido liderados por la plataforma SAN, de coordinación de SAN a nivel nacional. Han involucrado también de SAN Business Network en esos países, y han involucrado las agencias de sistemas y otros. Entonces, y luego sí va a haber también esa oportunidad de compartir en el próximo Congreso Internacional en Buenos Aires. Y en general la reacción ha sido muy positiva, y ha habido, los socios han visto los modelos de intervención hacen pensar a los socios de manera conjunta, y el hecho de no tener una solución prefabricada, ¿no? te lleva a una discusión muy animada, y también una discusión muy animada sobre cuáles son las priorizaciones de las intervenciones, porque hay miles de acciones que se pueden desarrollar. Entonces, ¿cuáles son las que sí, basadas en los resultados de los análisis, sí se pueden priorizar, y hay un consenso sobre eso? Entonces, este proceso ha sido un proceso importante en los varios países. Gracias Julia. Una pregunta para Francesc sobre la desnutrición crónica, una pregunta de Antonio Vargas. ¿Qué verdad es este proceso en relación a la desnutrición crónica, Francesc? Gracias, Antonio, por la pregunta. Sí, realmente este tipo de análisis fue creado para explorar la priorización o la toma de decisiones para realmente bajar la tasa alta de desnutrición crónica en varios países. La ventaja de esta herramienta es que no solo tenemos que ver o tomar un enfoque en la desnutrición crónica, también estamos viendo otros problemas que pueden surgir de la ingesta inadecuada de alimentos nutritivos o pobre acceso a alimentos nutritivos en la población. Entonces, cuando estamos hablando de desnutrición crónica en este contexto, como mostró Julia en una de las primeras diapositivas, es importante tomar en cuenta que no estamos viendo el otro lado del framework de UNICEF que toma en cuenta todo del sistema de salud y WASH. Estamos viendo en este análisis, en la modelación, el acceso y disponibilidad y ingesta de nutrientes. Pero esto no quiere decir que no pensamos que de otro lado del el marco de referencia es importante. Es decir, que esta es la evidencia que nosotros podemos generar o procesar y llevar a la mesa de socios para la conversación de cuáles intervenciones deberíamos estar priorizando. Por supuesto, tomamos en cuenta hasta un punto que podemos la situación de WASH o servicios de salud, pero normalmente la mejor forma que hemos visto es invitar los socios de estos sectores a la mesa también para conversar y discutir sobre estos resultados. Entonces,
Esto es decir, como ha dicho Julia en esta última respuesta, que no es un proceso en que salimos del proceso de análisis con una respuesta solo, es la generación de evidencia, de puntos de discusión para los socios. Perfecto, muchas gracias. La importancia de reunir todos los sectores, también en el tema de desnutrición crónica. Dos preguntas, Julia. Una sobre la metodología de Mónica Viana. La metodología seguida se encuentra sistematizada para poderla replicar en los diferentes contextos países. Y segunda pregunta, de Carla Somarriba sobre el costo. ¿Cuánto cuesta este estudio? Gracias. Ok, muchas gracias por las dos preguntas. Buenos días, Mónica y Carla. Entonces, estamos en el proceso de desarrollar un protocolo de análisis. Ya hay algunas secciones, las secciones de costo de la dieta ya la tenemos finalizada porque es la parte donde teníamos que como alinearnos más en la parte de, sobre todo sobre la utilización de la herramienta y también cómo se hacen las asunciones detrás de los modelos de intervenciones. Entonces, esta ya la tenemos y estamos finalizando los otros componentes también sobre los datos secundaria, el proceso. Entonces, sí, esperamos para finales de año de tenerlas finalizadas y que sí se pueda compartir. Y luego sobre el costo, entonces el costo varía entre, dependiendo si se necesite para el análisis del costo de la dieta, recolección de data primaria de información de precios a través de la encuesta de mercado, o no. Si no se necesita información, recolección de data primaria, entonces el costo varía entre $80,000 y $100,000, inclusive de todo el proceso, del comienzo al final, e inclusive también del equipo que apoya el proceso a todos los niveles. Y luego, si se necesita de la recolección de data primaria, entonces está entre $150,000 y $180,000, porque también depende de qué tan extensa, en qué área también esa recolección de datos se necesita. Gracias, Julia. Una pregunta más de Elena Arias para Frances. ¿Es posible ver transiciones de patrones tales como inclusión de productos procesados en las dietas, frecuencias de consumo y rutinas de consumo? Y tal vez puedes explicar la diferencia entre cost of diet y OptiFood. Frances. Gracias, Lena. Voy a comenzar con la primera pregunta. No sé si yo sé que algunas personas han venido a esta conversación un poquito tarde, entonces no sé si usted tuvo la oportunidad de ver la diapositiva, la conversación sobre este análisis de comida chatarra que hicimos con el FNG en Camboya. Realmente nos encantaría poder hacer esto en todos los países, pero depende en la disponibilidad de datos. En Camboya, yo creo que este año, el año pasado, fue hecho un estudio que se llama ARCH, que fue hecho para analizar los cambios de consumo de comida chatarra por los niños pequeños. Y realmente sabemos si un niño de 1 año ya está consumiendo dulces, comidas fritas, papas fritas y golosinas, por ejemplo, probablemente toda la familia está consumiendo este tipo de comida mucho más. Entonces, este estudio fue hecho y hicieron muchos recordatorios para realmente comprender cuántas comidas chatarras están consumiendo los niños de esta población y cuáles alimentos y qué precio tienen, en qué impacto están teniendo a la ingesta de nutrientes. Entonces, hemos usado estos datos para modelar el impacto de este tipo de consumo al precio de una dieta nutritiva para estas comunidades y el impacto en
el acceso económico a una dieta nutritiva. En otros sitios no hemos tenido unas fuentes de datos tan excelentes, entonces lo que hemos visto es datos del mercado que muestra los cambios en los últimos años de cuáles alimentos están disponibles. O también datos de sobrepeso o datos de índice de masa corporal de la población para realmente como analizar qué está consumiendo la población y qué son los problemas principales de esta población. En Pakistán es un país de transición, pero realmente está sin la situación de desnutrición crónica, desnutrición aguda no ha cambiado tanto, pero también ha sido pegado este país con un grande problema que está creciendo de sobrepeso y obesidad. Entonces, hemos tomado en cuenta el consumo diferente de energía de hogares diferentes en partes diferentes del país y de la población para realmente explorar y modelar dietas adecuadas para varios lugares en el país y tomar en cuenta cuáles intervenciones podrían tener un impacto en la desnutrición crónica o aguda, pero tomando en cuenta la importancia de no usar intervenciones que podrían tener un impacto negativo en el sobrepeso, obesidad o sobreconsumo de energía también. Me están diciendo que no tengo más tiempo para seguir, entonces con gusto podemos continuar con esta conversación en email o en Argentina. Gracias. Muchas gracias, Frances. Infelizmente hemos llegado ya al final de la sesión. Muchas gracias otra vez a Julia y Frances por una excelente presentación y también a todos y todas participantes por su participación activa, muy interesante, las preguntas. Y en la última diapositiva que todavía está presentada, tendré sesiones también por los que van a Buenos Aires a la conferencia, al congreso, 2 sesiones sobre Field Nutrient Gap y Cost of Diet. Harían también cursos de formación sobre la composición de alimentos en este congreso. Les invito a participar si van a viajar ahí al congreso. Y desde la red de la ONU, pronto anunciaremos nuestro próximo seminario web que tendrá lugar en unos 2 meses. Ahora es el tiempo de cerrar. Muchas gracias a todos y todas por su participación y buena continuación. Adiós. Muchas gracias.